oportunidad de crecimiento profesional. Inscríbete y fortalece tus habilidades legales en un campo esencial para el desarrollo de tu carrera y el bienestar de la sociedad. Nos vemos en clase.
Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general, esperando se encuentren muy bien por casa. Les habla Edison Larcón y en nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Callao, Moquegua y Ayuste 60, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión académica. El día de hoy, estimados colegas, vamos a dividir de manera especial la sesión. Me explico. Eh, el día de hoy iniciamos la segunda etapa, la segunda parte. Esta segunda parte está caracterizada por enfocarnos mayormente, como en la primera parte estábamos enfocados más en asistente en función fiscal. Para esta segunda parte vamos a enfocarnos en asistente administrativo. Es decir, ¿qué tenemos que analizar aquí? Tenemos que analizar a un sujeto procesal muy importante, ¿correcto? A los jueces principalmente, porque también obviamente hay muchos asistentes administrativos ligados a ello. Y también, obviamente, tenemos que ahondarnos en la figura importante de las Cortes Superiores de Justicia, cómo es el rendimiento en ellas, el sistema que utilizan, temas similares que hemos atendido anteriormente, pero ya enfocados en el asistente administrativo. En esa línea, las sesiones de aquí para adelante se van a elaborar de la siguiente manera. Vamos a tener primeramente unos 5 minutos de introductorio y allí vamos a pasar a la sesión propiamente dicha y luego vamos a tener lo más importante, la interacción ponente-alumno, alumno-ponente. Se darán cuenta que muchos de los invitados, ponentes que estamos teniendo, en algún momento de su vida o han sido asistentes administrativos o fiscales. Y de tal manera que ello nos permite tener un mejor bagaje. Poder compartir muchas dudas en mérito a la experiencia pueden ser subsanadas. Se ha dado un buen resultado en lo que es la primera parte. Ha habido gran cantidad de asistencia y lo cual se ha materializado en la solución del examen parcial. Ha habido gran cantidad de participantes, se nota el interés y se agradece bastante por ello. En esa línea, estimados colegas, vamos a esperar a la ponente unos minutos, pero a fin de esperarla adecuadamente vamos a producir, vamos a hacer productivos este tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar con el solucionario de el presente evento académico, ¿de acuerdo? Es que si alguno de ustedes ha tenido alguna duda o alguna pregunta, pues este va a ser el mejor momento tal vez para plantear alguna inquietud o ver cuál era la respuesta correcta. ¿De acuerdo, colegas? Si es que mientras vamos esperando a la doctora, vamos a ir utilizando el tiempo a nuestro favor y iniciando con el solucionario pertinente. En ese sentido, vamos a compartir pantalla y me avisan por favor si se logra visualizar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien, pues comenzamos. Y comenzamos con las preguntas. En total, dicen que se me ve un poco oscuro. Intentemos tal vez la iluminación. Gracias. Ok, colegas. Iniciamos con la primera. Lo importante es que sí se me escucha bien, ¿correcto? Genial. Empezamos. Iniciamos con la primera pregunta respecto a los fiscales superiores. Era la clave ID sobre cuál era correcto afirmar. La segunda, respecto al fiscal de la nación, clave D. La tercera, respecto a la subsanación de observaciones, la B. La cuarta, respecto a los documentos e instrumentos de trabajo, como formatos, resúmenes, notificaciones, etc. La B. La quinta, respecto al SGF, alternativa correcta, la D. Pueden salvar pantalla si gustan. Respecto a la secta, la incorrecta, respecto a providencias, cadena de custodia, todo ello, recordarán. La alternativa correcta era la A, ¿de acuerdo? Y la séptima pregunta, respecto al contenido de la carpeta fiscal, comprobado número 04, respuesta correcta, la D. Pasemos a la 8. Marque la alternativa incorrecta, ahí hablamos sobre algunas características de la carpeta fiscal, asistente administrativo, la incorrecta era la D.
Novena, respecto al monitoreo de la carga fiscal, es correcto afirmar que, y es correcto afirmar la alternativa D. Respecto a la carpeta fiscal electrónica, la alternativa correcta, la D. Este es 11, este asignado por el fiscal superior a cargo de la Fiscalía Corporativa. Respuesta correcta, alternativa A. 12. Respecto a los enunciados siguientes, se les había comentado y que me parece que el ponente también vio esto en clase. Alternativa correcta, la A. 13. El fiscal considera que las diligencias actuales preliminares establecen suficientemente realidad del delito. Alternativa correcta, B. 14. Documento por el cual se aprobó el manual de organización y funciones. Una pregunta netamente literal. Alternativa correcta, la A. 15. Respecto a las diligencias preliminares. Alternativa correcta es la D. 16. Respecto al examen del acusado y contraexamen de testigos y peritos. Alternativa correcta, A. 17. Procede contra decretos durante la audiencia, solo es admisible este contra todo tipo de resoluciones. Alternativa correcta, A. Respecto a la retribución jurídica, número 18, es correcto afirmar que, y la alternativa correcta, la C. Y la 19, la retribución jurídica fundamentó el principio absoluto de la pena. Alternativa correcta, la A. Para finalizar, respecto a los siguientes enunciados, tenemos que las teorías retributivas carecen de todo sustento científico y todo lo que continúa, lo cual estuvo plasmada en la alternativa A. Y bien, hasta ahí, estimados colegas, se felicita a la gran mayoría de los alumnos que han podido aprobar satisfactoriamente. No hay ni un solo desaprobado hasta el momento. Hay 6 personas que todavía no han dado su evaluación y esperamos que lo estén próximamente. ¿De acuerdo? Igual, se les comenta siempre ello a fin de que puedan ir mejorando académicamente. En otro particular, me informan que la ponente ya va a empezar, así es que iniciamos de manera protocolar.
Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden, esperando se encuentren muy bien por casa. Les saludo Edison Alarcón y en nombre de ebook 360, Centro de Aprendizaje Legal y Podcasting Empresarial, les doy la más cordial bienvenida a la presente sesión académica. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Está ya con nosotros, se encuentra la doctora Alicia Figueroa Beltrán. Así es, estimados colegas, el día de hoy ya se encuentra con nosotros la doctora Alicia Figueroa Beltrán. La doctora Alicia Figueroa Beltrán es abogada por Universidad Nacional de San Agustín, integrante del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Zaffaroni, con estudios de maestría por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, con estudios de segunda especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Católica de Santa María, una amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy nos va a acompañar con la ponencia respecto a las Cortes Superiores de Justicia, parte 1. Muy buenas noches, estimada doctora. Bienvenida a ebook 360. Puede empezar cuando usted guste. Adelante. Bien, buenas noches con todos. ¿Me confirma si el audio está correcto? Correcto, doctora. Se le puede escuchar muy bien. Bien, ante todo, expresando las disculpas del caso por la demora, por cuestiones ajenas a la planificación que había ideado, pero bueno, para no tener mayor retraso, pediría que me autoricen para poder compartir pantalla. ¿Se aprecia? Correcto, doctora. Se logra apreciar. Ya, vamos a iniciar. Bueno, el tema encargado es la gestión del despacho judicial. Desde esa perspectiva, lo que tenemos que tener en cuenta es de que en efecto el Poder Judicial representa dentro del Estado, dentro de la organización del Estado, uno de los tres poderes autónomos que justamente tiene como su objeto administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, ¿no? Para ello, interactúa también con el Ministerio Público, Medicina Legal, Ministerio de Justicia, en el caso de INPE, SUNAR, Defensa Pública, Procuraduría, así como la PNP y otras entidades públicas como es SUNAT, Migraciones y bancos. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar en consideración de que en efecto, la labor que tiene el Poder Judicial precisamente en su labor de administrar justicia, interactúa con diversos órganos de acuerdo a la materia que esté objeto de su pronunciamiento, que sea civil, penal, laboral, constitucional, y dependiendo de ello va a establecer las interacciones con las instituciones tanto públicas como privadas. En ese sentido, debemos tomar en consideración cómo está estructurado el Poder Judicial. En efecto, el Poder Judicial tiene una estructura a nivel de sus órganos jurisdiccionales, que sabemos que en la cúspide se encuentra el órgano rector, que es la Corte Suprema, como órgano máximo, encargado de resolver en última instancia los recursos de casación, revisión y queja a nivel nacional y que justamente se encuentra, su sede en la ciudad de Lima. En ese sentido, también tenemos las Cortes Superiores de Justicia, que son órganos jurisdiccionales que, en efecto, se encargan de administrar justicia, pero en su respectivo distrito judicial. Usualmente la regla es que por cada departamento se cuenta con una corte que recibe la denominación de distrito judicial, correspondiendo al distrito judicial la demarcación territorial sobre la que se extiende la competencia de la jurisdicción de cada Corte Superior de Justicia, permitiendo el funcionamiento de juzgados y salas superiores para la administración de justicia. En ese sentido, tenemos que la Corte Suprema está integrada por la Sala Penal Permanente y la Sala Penal Transitoria, integrada por 5 jueces supremos, que a la vez la Corte Suprema actúa como un tribunal de instancia, esto es como un órgano jurisdiccional que se encarga de procesar también en el caso de altos funcionarios, esto en materia penal. Y en el caso de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, tenemos 34 cortes, además de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y que cuenta con sus órganos, ¿no?
Esto es muy importante. Estoy empezando desde de reseñar la estructura del Poder Judicial, porque sobre esa base nosotros vamos a poder delimitar el aspecto de lo que es lo que abarca un despacho judicial. Entonces, un despacho en cuanto a la estructura interna de los órganos jurisdiccionales, en cuanto a su jerarquía, tenemos que iniciamos con los juzgados de paz, continuamos con los juzgados de paz letrado, encargados de ver conflictos menores a nivel de civil, penal, laboral, denominados en el caso penal como el tema de faltas, y de acuerdo a la complejidad de la materia tenemos los juzgados especializados. En este ejemplo, por ejemplo, el juzgado especializado penal, que a su vez va a tener su órgano denominado de juzgado de investigación preparatoria, su juzgado de juzgamiento que puede ser unipersonal o colegiado. ¿Esto con qué finalidad? Por ejemplo, de acuerdo a la materia también tenemos juzgado especializado civil, laboral, y de acuerdo también a su normativa van a tener sus tipos de órganos jurisdiccionales, ¿no? Y en la escala superior, a nivel de una Corte Superior de Justicia, tenemos a la Sala Superior Penal como órgano revisor de las decisiones que tomen los jueces de primera instancia, dígase los juzgados especializados, o en el caso de los juzgados de paz, la segunda instancia lo ejerce el paz letrado, y en el caso de paz letrado, la segunda instancia lo ejerce el juzgado unipersonal. Son reglas que es importante tener en cuenta al momento de formar parte de un despacho judicial como tal. Los distritos que ya habíamos señalado y también el aspecto de las instancias. Como nosotros tenemos conocimiento, hablar de instancias supone que una resolución que sea emitida, por ejemplo un auto, cuando es objeto de apelación por la parte procesal que se considere afectada, puede interponer un recurso de apelación, y con ello se va a generar la primera instancia y la segunda instancia. La primera instancia hará un filtro sobre si reúne los requisitos formales y elevará de reunir estos requisitos a la instancia superior. Ahora, todo esto, lo explicado, viene a tener, viene a ser la base justamente de lo que significa el despacho judicial. Para quien sea parte integrante del despacho judicial, debe tener en consideración la estructura que maneja el Poder Judicial, puesto que, como sabemos, cada órgano, cada estamento tiene una competencia, un radio de acción, así como habíamos visto que las Cortes Superiores tienen una competencia determinada de acuerdo a su distrito judicial, pues cada órgano jurisdiccional que integra, que es parte de una Corte Superior de Justicia o de una Corte Suprema, tiene delimitadas las funciones. En ese aspecto me voy a permitir usar este material que corresponde al licenciado José Zúñiga, justamente en el aspecto en la línea que estamos trabajando, ¿no? La organización del Poder Judicial como tal. Esto es relevante porque si yo me desempeño como parte de un despacho de un juzgado de paz o de paz letrado o un juzgado especializado o mixto, debo tener en consideración la estructura en la cual me desenvuelvo, porque como habíamos visto y se había reseñado con ese motivo, cuando existen medios impugnatorios, pues justamente tengo que ver cuál va a ser mi segunda instancia. Si yo laboro en un juzgado de paz, mi segunda instancia va a ser un juzgado de paz letrado. Y si yo laboro en un juzgado de paz letrado, mi segunda instancia va a ser un juzgado especializado. En el caso del proceso penal, un juzgado especializado de la especialidad. Si es penal, la segunda instancia sería el juzgado unipersonal, ¿no? Entonces, es importante también que ustedes tengan todo el mapa de lo que es la organización de las cortes, que por lo menos al año 2018 teníamos juzgados de paz 5.830, paz letrados 626, juzgados especializados 1.561, salas superiores 218 y salas supremas 9, abarcando todas las especialidades. Ahora, el Poder Judicial como tal es importante de que se le encarga el desarrollo de funciones jurisdiccionales, que eso viene por mandato de la Constitución, pero también tiene su ley orgánica, que precisamente es la que organiza su aspecto administrativo como su aspecto netamente jurisdiccional. Entonces aquí también
Para conocer el despacho judicial, sabemos que el despacho judicial no solo hace una labor jurisdiccional como tal, sino que también, al ser parte de una estructura, también tiene y obedece a una estructura administrativa. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que el Poder Judicial como tal tiene órganos de gestión, que vendría a ser la Presidencia de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena de la Corte Suprema. El Consejo Ejecutivo conformado, ¿no?, en su fórmula establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial por juez supremo, juez superior, juez especializado, un representante del Colegio de Abogados. Entonces, este órgano, Consejo Ejecutivo, es el que viene a desarrollar o a centralizar los poderes que puede tener respecto a la gestión del Poder Judicial como entidad. Ahora, como órganos de apoyo, también cuenta el Poder Judicial con la Gerencia General, la Procuraduría Pública y el Centro de Investigaciones Judiciales. ¿Por qué yo, dentro de un despacho judicial, debo de conocer ello? Justamente porque lo que habíamos indicado, dentro del Poder Judicial se realiza una labor jurisdiccional y una labor administrativa, porque es parte también de un engranaje, es una entidad del Estado que obviamente tiene una estructura administrativa. Entonces, al yo desempeñarme dentro del rol dentro de un despacho judicial, debo tener este conocimiento para, de acuerdo a la parte administrativa, saber qué interacciones se puede establecer o comunicaciones que deba desarrollarse. Por ejemplo, si yo me desempeño como un especialista de juez y tengo que notificar una parte intermedia del Estado, por ejemplo, del mismo Poder Judicial en los casos de delitos que son en la parte de gravedad del mismo Poder Judicial, entonces tengo que interactuar con la Procuraduría Pública. Entonces tengo que saber que eso es un órgano de apoyo del mismo Poder Judicial. Asimismo, también debo saber como especialista de audiencia, como para el ejemplo, que el Poder Judicial también cuenta con órganos de control que justamente van a evaluar dentro de sus normativas, dentro de su competencia, la correcta aplicación, el respeto a los plazos, y es justamente sobre esa base que yo debo establecer los deberes que debo de cumplir dentro de mi rol, sea como secretario, sea como persona jurisdiccional o no jurisdiccional, o como magistrado. Y bueno, los órganos jurisdiccionales que ya habíamos señalado, que son la Corte Suprema, las Cortes Superiores, las Salas Superiores y los juzgados. Un poco del organigrama, ya visto en cuadro, para saber y entender cómo está estructurada esta entidad como tal, ¿no? Lo que ya habíamos explicado, que a la vez internamente tiene varias sugerencias, que esto va a obedecer y va a dar una información relevante para la labor administrativa que voy a desempeñar como miembro de un despacho judicial. Ahora, el Poder Judicial como tal, dentro del marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, justamente se está enfocando en una línea de establecer autonomía, ¿no?, dentro de sus cortes superiores. Este es un término muy importante que quería que podamos tenerlo, mapearlo: las unidades ejecutoras. ¿Por qué? Y hay unidades no ejecutoras. Esto también nos da una información importante, porque de acuerdo, ¿qué implica que sea una unidad ejecutora? Que tenga un presupuesto del cual pueda disponer. Y a diferencia de las unidades no ejecutoras, de que las cuales dependen del órgano central dentro del Poder Judicial. Entonces, las mismas Cortes Superiores en el listado que aparece aquí son unidades ejecutoras. En caso yo quiera postular para ser parte de un despacho judicial de una de las cortes, también es un dato importante a tomar en cuenta si es o no una unidad ejecutora, puesto que el presupuesto que sea asignado va a depender de ella misma, ¿no? De pronto, en caso de Ancash, de Apurímac, de Arequipa, que normalmente son cortes que tienen una densidad poblacional alta, no de mediana a mayor, en las cuales justamente tienen una disponibilidad de presupuestaria. Entonces eso también me puede dar un dato a nivel de donde, por ejemplo, ¿no?, querer postular para ser parte o miembro de un despacho judicial.
En cambio, las unidades no ejecutoras van a tener una dependencia del órgano central del Poder Judicial, por lo que va a hacer que su presupuesto, sus procesos de contratación y demás de personal dependan de la sede. Ahora bien, ¿qué organismos participan dentro del sistema de administración de justicia? Como habíamos señalado, el Sistema Nacional de Justicia está conformada o interactúa con grupos públicos o privados, entidades públicas o privadas, de manera física o virtual, más aún en esta situación de pandemia que ha puesto de realce, ¿no?, la actuación virtual. Ahora, como ya habíamos visto también las interacciones que desempeña, es importante conocer de acuerdo a la especialidad de qué forma se establece la interacción del Poder Judicial con las entidades que están relacionadas a la materia a la cual sería miembro de un despacho judicial. Entonces, como tenemos ya, tengo entendido por la estructura de los términos, ustedes ya han trabajado lo que es el despacho del Ministerio Público, ya tienen conocimiento de cuáles son las funciones que se desarrollan dentro de este ente del Estado, que justamente se encargan, ¿no?, de emitir dictámenes, de defender los derechos del ciudadano en cuanto a la producción de delitos. En cambio, el Poder Judicial se encarga de evaluar, de administrar justicia, de lo que los pedidos que se realicen, por ejemplo, en este caso el Ministerio Público o las partes privadas, las demandantes, tengan que aplicar los criterios normativos, principios que garanticen un debido proceso. Entonces, la actuación, el personal, por ejemplo, los asistentes jurisdiccionales, los secretarios, el mismo juez de despacho, tiene una competencia, un rol asignado desde la Constitución que está destinado justamente a evaluar las pretensiones o posiciones de las partes y a establecer la decisión, ¿no?, respecto del caso. Que es cierto que también entre la gestión del proceso justicia, por así llamarlo, ¿no?, abarcando las diferentes ramas del derecho, tenemos al Ministerio de Justicia que, por ejemplo, desempeña una labor fundamental en el aspecto de proceso penal, porque justamente para el procesado que no cuente con recursos económicos, el Estado le asigna uno y por ello ellos, los miembros, los defensores del Ministerio de Justicia adquieren un rol importante. Pero también están presentes en los casos de familia, para el caso de alimentos, ¿no?, en materia de familia, alimentos. En el caso del Ministerio del Interior, también, bueno, esto está enfocado únicamente a la producción de delitos. Ahora, como órgano del Estado, quería resaltar de que precisamente la gestión, ya que nosotros estamos hablando del despacho judicial como tal, la gestión del proceso como tal, está enmarcada como institución dentro de un plan de desarrollo de que tiene que ser una administración moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada. Para ello se están optimizando los recursos en esa medida. Y se establece justamente en su fase administrativa que exista una simplificación de los procesos a nivel administrativo para que justamente se optimice el servicio de justicia. Entonces, lo que quiero es ir a las políticas nacionales de modernización de la gestión pública. Y en nuestro caso, lo que nos atañe al Poder Judicial como tal. Se está estableciendo que sea un gobierno abierto, electrónico y la articulación interinstitucional. Todos estos 5 pilares centrales que acá identifican como el primer pilar, políticas públicas, planes estratégicos y operativos; el segundo, presupuesto para resultados; el tercero, gestión por procesos; la simplificación administrativa y organización institucional; el servicio civil meritocrático y el sistema de información de seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, debe estar soportado por una gestión de cambio. Acá quiero hacer el énfasis. Debemos tomar en consideración que el despacho judicial está yendo a una tendencia de
gobierno electrónico. ¿Eso qué supone? Que como miembros de un despacho judicial, como repito, ¿no? Desde la labor no jurisdiccional que les desempeñan los asistentes jurisdiccionales, no jurisdiccionales, el especialista de juzgado o el especialista de audiencia en el caso penal, el juez, tienen que tener receptividad para el aspecto de aplicación de tecnologías que optimicen la gestión del despacho judicial como tal, pues que precisamente, como habíamos señalado, es una política del Poder Judicial que está haciendo suya la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y es que en realidad el aspecto del gobierno electrónico está siendo transversal a las entidades del Estado precisamente por el impulso que está teniendo el aspecto de optimizar la administración. Y en estos tiempos el aspecto electrónico, digital, proporciona una herramienta que puede coadyuvar con la gestión del proceso como tal, del proceso de administración de justicia. Como repito, en el periodo de la pandemia hemos visto justamente que los roles que si antes desempeñaba el asistente de notificaciones y demás, ahora tiene un cambio porque precisamente por la pandemia no se podía hacer la labor como se realiza de manera física. Entonces, ¿qué ha supuesto? Una interacción por medio virtual. Lo mismo la labor de los asistentes, que antes proveían el escrito, revisaban el expediente de manera física en su centro laboral dentro del despacho judicial. Ahora por el tema de la pandemia lo hayan tenido que hacer desde sus casas, con el área informática les habilitaban para que desde sus casas pudieran ingresar al sistema del Poder Judicial de acuerdo al perfil que desempeñaban. Y en el caso de los expedientes ya los han digitalizado para poder proseguir con el trámite. ¿Qué quiero relevar con esto? De que el perfil, los componentes de gestión dentro de un despacho judicial, por el motivo de la pandemia, tendieron más a aplicar medios electrónicos. Y que si bien es cierto la pandemia ya la estamos dejando de pronto o superando, tenemos que ya el compromiso nacional es hacia un gobierno electrónico. Por tanto, el perfil de un miembro de un despacho judicial tiene que estar enfocado a tener esas habilidades justamente para aplicar lo que es el gobierno electrónico. En ese sentido, también el proceso o el mapeo dentro de lo que supone una gestión de administrar justicia de un caso en particular, independientemente de la materia, se podría graficar de la siguiente manera. El usuario es quien recurre a este servicio del Estado y justamente desde las diferentes materias civiles, penales, familia, laboral, constitucional, contencioso administrativo, interactúa con los servicios judiciales, que son notificaciones, archivos, registros judiciales, cuerpo del delito en el caso penal, peritos, martilleros para el caso de remates, equipos multidisciplinarios para los casos de familia o registros de firmas también. Todos ellos son transversales o se relacionan con la gestión del despacho judicial. ¿Qué involucra el despacho judicial? Precisamente este proceso, ¿no? El usuario y su interacción de acuerdo al tipo de proceso, a la materia, que va a determinar la interacción con servicios judiciales. ¿Esto quién lo va a articular? Los miembros del despacho judicial, que es el asistente, el especialista o secretario de juzgado y el juez. Entonces, desde esa medida, estos procesos se articulan a través de la gestión del despacho judicial y que a su vez también los miembros del despacho judicial tienen que conocer justamente los procesos que le dan soporte a su labor. Por ejemplo, trámite documentario. ¿Qué viene a significar? Mesa de partes, gestión de recursos humanos, presupuesto, bienes y servicios, porque este despacho judicial necesita también una infraestructura básica
que permita desempeñar la labor de acuerdo al tipo de materia que está estableciendo. Ahora, con el aspecto de la oralidad, ya está aplicándose en materia civil, ya se aplicó en materia laboral y penal. Entonces, ¿qué implica? Que el despacho judicial ahora no solamente sea el despacho del magistrado y los ambientes de los especialistas o secretarios, sino que también involucre al espacio físico de lo que es la sala de audiencia. ¿Por qué? Porque precisamente por la forma del diseño procesal de administrar justicia para este tipo de materias son importantes que se realicen por medio de audiencias. Entonces, aquí el despacho judicial tiene que abarcar esa característica propia y tiene que estar soportada justamente en bienes y servicios, definitivamente en el aspecto de tecnología de la información. ¿Ya que me quería detener justamente? Por ejemplo, para los procesos que desarrollan la oralidad, en los cuales se resuelve el conflicto mediante las audiencias, ahí se genera el perfil del especialista judicial de realización de audiencia, que tiene una labor justamente de llevar una bitácora de manera sucinta de todas las actuaciones que se realicen en la audiencia, ¿no? Cuando el demandante presenta su demanda, la expone en manera oral al juez y el demandado hace su reputación, su oposición, y si hay actuación de medios probatorios, llevar a cuenta la participación o qué medios probatorios se actuaron y sobre todo redactar o transcribir, mejor dicho, la resolución que dicte el juez en audiencia, decir el caso. Ahora, ¿qué implica el rol, por ejemplo, de este especialista judicial de realización de audiencia? Uno, que tiene que tener conocimientos de tecnologías, porque dentro de sus funciones está enmarcado precisamente asegurar que todos los equipamientos funcionen de manera adecuada, micro, la consola de audio, el grabador, justamente donde se va a registrar la audiencia como tal, que tenga la computadora necesaria y que además de ello, estos equipamientos a nivel de infraestructura funcionen de manera correcta de tal suerte que la audiencia pueda realizarse de manera óptima. Digamos que esa es la parte administrativa que ve el especialista judicial de realización de audiencia, pero en su parte jurisdiccional, por así señalarlo, es que al momento de iniciar la audiencia tiene que verificar que las partes hayan sido válidamente notificadas y eso lo va a aplicar con un criterio normativo. Cuando el juez le pida la precisión de alguna información relacionada a una de las partes, entonces va a tener que acceder al sistema para buscar la información que está requiriendo el magistrado. Para ello va a tener que conocer si es que el magistrado le está solicitando la resolución, el tipo de resolución, o si esta fue impugnada o no. Entonces estamos hablando de que ahí ya entra sus capacidades en aspecto normativo, que debe tenerlo de la mano, porque precisamente su labor no solamente se reduce a ver que los equipos funcionen bien, sino a ser un ayudante un apoyo al magistrado, justamente buscando información alineada a la normativa y por ello también debe conocer el proceso, ¿no? Como tal, de acuerdo a la materia, sea civil, penal, laboral. Y además de ello, también tiene que tener el criterio de, para hacer la síntesis de las actuaciones de las partes, conocer los estadios de participación, ¿no? Conocer también el nombre de acuerdo a la actuación de las partes, ¿no? El demandante señala de manera breve la pretensión de su demanda, no sé, laboral, ¿no? Y el demandado postula una excepción de falta de legitimidad, pronto. Entonces, tiene que tomar esos conocimientos justamente para poder llevar a cabo el registro correcto del acta de audiencia, asimismo como de ser el caso, transcribir la resolución que el juez dicte en audiencia. Entonces, estamos viendo aquí que precisamente el rol que desempeña
por ejemplo, el especialista en realización de audiencias tiene una parte técnica y una parte jurisdiccional, que hizo base transversal a los otros roles. Por ejemplo, el especialista judicial de juzgado va a tener que tener ese conocimiento a nivel técnico del sistema, porque justamente es por el sistema donde ingresan los escritos, los expedientes que tienen que ser tramitados por este servidor, y para ello tiene que tener cabal conocimiento del manejo informático. Mucho más ahora desde el aspecto también de la digitalización, que como ya hemos visto es una línea, una política de gestión a la cual está trabajando de manera fuerte el Poder Judicial y que con la pandemia se ha visto repotenciada, ¿no? Entonces, el especialista judicial realiza esa función técnica. Es necesario que tenga esos conocimientos, pero a la vez también la parte jurisdiccional al momento de realizar los proyectos de resolución, porque en efecto, un especialista judicial de juzgado es el apoyo del magistrado para llevar a cabo la gestión del despacho como tal, puesto que el magistrado tiene que encargarse de velar por la tramitación de los pedidos, la realización de la audiencia y la resolución del caso, pues no puede hacer esa labor por sí solo. Por eso es que dentro del despacho judicial cuenta con su apoyo, que es el secretario judicial de juzgado, quien se encarga de realizar los proyectos de resolución. Y para eso es importante remarcar que los proyectos de resolución que un despacho judicial va a emitir van a ser decretos, autos o sentencia. Correspondiendo a los decretos, los tipos de resolución que tiene como finalidad resolver aspectos sumamente puntuales, por ejemplo, solicitud de copias, comunicación de variación de domicilio procesal, que incluso puedan ser firmados únicamente por el especialista judicial del juzgado, dado que el cariz de este tipo de resolución es netamente de impulso del proceso. En cambio, un auto ya es una resolución que lleva implícita el deber de motivación y que puede ser la trascendencia de que pueda tener incluso a través de un auto poder decidir la suerte de un caso, por ejemplo, un auto donde se pronuncia sobre una excepción de prescripción. Entonces, quien debe realizar esto es el magistrado, pero como habíamos dicho, cuenta con el apoyo del secretario judicial para que realice el proyecto de resolución. Es decir, en este caso, el perfil de especialista judicial de juzgado es precisamente su parte jurídica, que debe tomar la posición de magistrado y decir cómo proponer al magistrado cómo se debería resolver determinado proceso, siempre con la anuencia del juez, ¿no? Pero la fundamentación debe respetar la estructura que establece un auto, que son los vistos, los considerandos y la parte resolutiva, que debe ser congruente con la información que se encuentra en el expediente, o en todo caso debe ser alineada a la documentación que ha presentado. Esto para los casos en los que se resuelva por despacho. Si es por despacho, el especialista judicial puede brindar su apoyo. Pero si en caso se haya resuelto en la audiencia, el especialista judicial de juzgado no podría realizar un apoyo porque funcionalmente no se encuentra en la audiencia, sino que esa labor se le ha encomendado al especialista judicial de realización de audiencia. Entonces es en él en el que, por el escenario de audiencia, descansa la labor de prestar el apoyo al magistrado. Evidentemente, dado que la regla es de que el magistrado resuelva en la audiencia, no es viable de que le presten un apoyo para le presenten una propuesta de resolución de audiencia, ¿no? Sino que el magistrado va a tener que dictar la resolución en la audiencia, o en su defecto, si es que por lo avanzado de la obra o lo complejo del asunto, puede suspender, fijar nueva fecha, pero esa resolución, si bien es cierto, se la lleva a su despacho, no va a venir el especialista judicial de juzgado a realizar el proyecto porque no ha estado en el debate, no ha estado cuando se ha producido la información de calidad. Entonces ahí, ¿quién es el único que puede realizar esa resolución? Es el juez, porque para él es el quien ha explicado el caso, y es él, se convierte así en una labor personalísima.
pero que quien le presta el apoyo para obtener, para llevar adelante la gestión de la audiencia es el especialista judicial de realización de audiencia. En ese sentido, es importante tomar en consideración este aspecto porque precisamente estamos ya escalando hacia una tendencia de un gobierno electrónico, de un gobierno digital. Ahora, quiero marcar también este tema. La gestión del despacho, lo hemos visto en el esquema anterior, empieza por la atención al usuario y se despliega en la gestión del despacho judicial, pero que este despacho judicial tiene sus características si se encarga de una gestión de un proceso judicial civil, de un proceso judicial penal, de familia, laboral, constitucional o contencioso administrativo. En el caso de los procesos judiciales civiles, quienes integren parte de un despacho judicial de un juzgado civil, pues precisamente van a tramitar procesos vinculados normalmente a partes procesales privadas, ¿no? Que van a tener que ver fundamentalmente con objetos o la pretensión va a estar enmarcada en procesos de índole patrimonial o si no vinculados a ellos, ¿no? Por ejemplo, las pretensiones de resolución de contrato o de nulidad de acto jurídico como tal. En el caso de la gestión de despacho judicial que ve procesos judiciales penales, ahí su interacción va a ser diferente porque va a interactuar necesariamente con una entidad del Estado que es el Ministerio Público. Va a tener que interactuar sí o sí con el Ministerio de Justicia para asegurar que la parte que no tenga, en este caso el imputado que no tenga defensa, pues asegurarle ello para responder con el debido proceso. Entonces, aquí también el juzgado penal va a ver en la materia que ve justamente es determinar si una persona es culpable o no y si merece una sanción penal de pena privativa de la libertad y a la vez una pretensión civil al respecto. Entonces, el tratamiento que va a tener a los que quieran integrar o formen parte de un juzgado, un despacho judicial penal es diferente a los que formen parte de un juzgado civil, porque por ejemplo entre civil y penal la diferencia es que los órganos, los despachos judiciales penales que están adscritos a un juzgado de investigación preparatoria llevan a cabo los turnos, que esto es que es de turnos en los cuales de 24 horas, diferente al horario laboral, tienen que estar atentos para tramitar casos con detenidos, aspecto que no va a pasar en el despacho judicial civil. En el caso de familia, va a tener un comportamiento medio híbrido con el tema penal, porque ahí se ven los casos de violencia contra la mujer, o también se ven los casos de infractor de menor, en los cuales sí también hay juzgados que tienen que actuar de manera célere para dar salvaguarda, porque ellos sí desempeñan un aspecto de justicia tutelar, y ahí también van a interactuar, por ejemplo, con Centro de Emergencia Mujer, con los albergues, en el caso de que sí vean temas de menores que están en estado de desprotección. Entonces, se dan cuenta que la materia o el perfil de las actividades va a depender del tipo de la materia que vea el despacho judicial en estricto. Y eso va a pasar también con el despacho judicial laboral, en los cuales la relación va a ser básicamente entre empleador y empleado, que puede ser el empleado una persona natural o jurídica. Entonces, donde ahí también establecen sus propias reglas del proceso en las cuales el especialista, el secretario, miembro del despacho judicial debe conocer justamente para aplicar de manera correcta el proceso, no viciar su contenido, ¿no? Aquí justamente también en el aspecto de atención al usuario que habíamos visto que es el punto de inicio que motiva en sí, ¿no? Y la gestión del despacho judicial como tal, se da cuenta de que el Poder Judicial ofrece, ¿no?, los servicios al usuario de pago de tasas y aranceles, que por ejemplo tasas y aranceles es definido para los casos de familia, perdón, civil, en los cuales como los conflictos son privados, entonces se paga justamente para que
el Poder Judicial brinde un servicio, ¿no? Aspecto que es diferente en el tema penal porque ahí sí rige lo que es la gratuidad del proceso. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con un tema patrimonial, sino con un tema de derecho a la libertad. Asimismo, también se ofrece como atención al usuario la consulta de información del proceso judicial como tal a cargo de lo que son las mesas de parte. En este aspecto también, desde el caso de atención al usuario, si bien es cierto, no está vinculado directamente al despacho judicial, pero es un perfil que también se relaciona con el despacho judicial, porque de lo que el despacho judicial resuelva, entonces va a haber un servidor que dé información al justiciable de cómo va su proceso, ¿no? Otro caso de orientar al usuario, pero justamente sobre la base de la gestión que se haya realizado a nivel del despacho judicial. En ese sentido, como habíamos visto, en esa línea de que el Poder Judicial está yendo a una modernización de la gestión judicial, ahora se cuentan con despachos judiciales, perdón, depósitos judiciales electrónicos, que es relevante conocer ello porque si yo me desempeño como miembro como parte integrante de un despacho judicial, tengo que tomar en consideración cómo funciona el aspecto de depósitos judiciales. ¿Qué es un depósito judicial? Justamente son cuando el juez dicta mediante resolución a una de las partes la obligación de dar un pago por concepto de reparación civil, es lo más usual, o alguna caución en materia penal, debe realizarse ese pago a través del Banco de la Nación. Antes de lo que era la pandemia o la incorporación de estos medios electrónicos, uno igual se personaba al banco, se realizaba el pago de forma presencial y el documento como tal tenía el voucher que nos entregaban, tenía que ser presentado de manera física, original, al juzgado. Recién con el juzgado daba por validado que yo había realizado ese pago. Se dan muchos casos en los que el usuario, el litigante, pagaba la reparación civil, por ejemplo, ¿no? Iba al banco, pagaba y creía que con eso era suficiente. Y no lo presentaba al proceso. ¿Y qué hacía el juez? Le emitía la sanción porque decía que no había pagado. Y luego cuando sale el proceso, el obligado decía, oye, pero sí, sí paga, señor juez. Y no, pero no me has presentado. Para el expediente no existe. Esa problemática ya ha sido superada debido a que ahora se cuenta con depósitos judiciales electrónicos, mediante el cual el Banco de la Nación, interconectado con el órgano respectivo del Poder Judicial, al momento que se realiza el depósito en la entidad bancaria, ya aparece en el sistema del Poder Judicial. Entonces, con ello ya se asegura de que haya una correcta trazabilidad en este aspecto, y eso yo como miembro del despacho judicial debo conocer precisamente cuando me toque tramitar o gestionar este tipo de escritos o que pidan que se ha cumplido ya la totalidad de la reparación civil, como en el caso que hemos puesto, y justamente eso sirva para que yo tenga que revisar, manejar y alinearme a cómo aparece en el sistema dicha información. En igual sentido tenemos el caso del sistema de notificaciones electrónicas, el SINOE, que también es importante que conozcamos porque la notificación no cabe duda que es la bisagra que mueve o que enlaza los puentes de la gestión del despacho judicial como tal, puesto que el juez, si bien es cierto, emite la resolución, que para eso el especialista o juzgado ha ayudado a proyectar dicha resolución, esa resolución recién tiene efecto cuando es notificada. Entonces el sistema de notificaciones es fundamental porque es la puesta en conocimiento al usuario de dicha comunicación de lo que ha resuelto el juez y en función de eso podrá tomar conocimiento de qué decisión se ha tomado y ejecutarla de acuerdo a ello. Entonces, en ese sentido también ya antes de la pandemia se había iniciado el caso de la notificación electrónica por medio del SINOE. Entonces, este también es un mecanismo que yo debo conocer a nivel de Poder Judicial, que por ejemplo, comparándolo con el Ministerio Público todavía no cuenta con un sistema de notificaciones electrónicas como tal, como si lo tiene el Poder Judicial, ¿no?
pero la tendencia es a que se tenga más incorporación de tecnologías electrónicas que optimicen el proceso como tal. También se cuenta con la emisión de certificados de antecedentes penales, justamente para brindar a los ciudadanos de una forma célere y fidedigna el caso de la obtención de sus antecedentes penales. Ahora, esta es una información que también manejan dentro del sistema de despacho judicial, el aspecto de los antecedentes penales, que le da una información relevante al magistrado, sobre todo en materia penal. En el caso del módulo de la agenda judicial electrónica, que está integrado al SIJ, al Sistema Integrado Judicial, justamente es para realizar la programación de audiencias. Como habíamos visto, esta tendencia a tener una justicia oral supone también justamente en aras de tener un proceso eficiente, ¿no?, de resolución, transparente, pero que justamente necesita también de un soporte electrónico. Y como habíamos visto, de acuerdo a esa metodología de toma de decisión, depende. Por ejemplo, con ello se fortaleció o se creó en algunas materias el perfil de especialista judicial de realización de audiencia, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Sistema de Administración y Registros de Audiencia, el SIARA, que es un aplicativo web que permite programar audiencias que se llevan a cabo en las salas de audiencia ubicadas en los centros penitenciarios del país. Entonces, por ejemplo, si yo llevo a cabo una audiencia donde una de las partes está dentro de un establecimiento penitenciario, yo como miembro del despacho judicial, en mi condición de especialista judicial de realización de audiencia, debo conocer y manejar de manera óptima este aplicativo web, ¿no?, que está diseñado para optimizar la gestión del proceso. El REMAJU es el expediente del remate judicial electrónico. Es un mecanismo que regula los remates judiciales por vía electrónica y permite la libre participación de los postores individuales. Esto es, por ejemplo, para el caso materia civil, donde justamente se llevan a cabo este tipo de remates y ahora ya se realiza de manera electrónica. En el caso de registro de control biométrico de procesados y sentenciados libres, esto es dentro de lo que es la materia penal, que está destinado justamente a verificar el cumplimiento de la sanción o medida coercitiva que haya impuesto el juzgado al imputado. Y acá, a este punto quería llegar. El expediente judicial electrónico EJE. Y es cierto, desde el 2017 se aprobó a nivel del Poder Judicial la implementación del expediente judicial electrónico y mesa de partes electrónicas. Supone con esto, justamente es el punto de inicio o la carta de ciudadanía, por así decirlo, en la cual el Poder Judicial, su despacho judicial, entra a una política de implementación electrónica, en la cual sus actores, juez, secretarios, asistentes, tienen que estar vinculados y alineados a la gestión electrónica del expediente judicial electrónico. Entonces, esto, si nosotros estamos analizando cómo es la gestión o qué implica la gestión de un despacho judicial, ya sabemos la estructura primero. Si es despacho judicial, pues tenemos que conocer la estructura del Poder Judicial como tal. Ya hemos visto su organización a nivel administrativo, hemos visto que se rige por la ley orgánica del Poder Judicial, que establece su estructura organizativa y también delimita las competencias a nivel jurisdiccional. Ya ubicado en que cómo funciona la institución del Poder Judicial, también debo entender qué órganos la componen. Y hemos visto también las escalas de los tipos de órganos jurisdiccionales. Hemos visto los juzgados de paz, paz letrado, los juzgados especializados y la sala superior de apelaciones. Y en la cúspide la Corte Suprema. Conociendo esta estructura del Poder Judicial, de sus órganos jurisdiccionales, pues sabré cómo está organizado o qué requerimientos de personal tiene cada uno de dichos órganos por la complejidad que van asumiendo. En esa medida, podemos advertir que existen materias del proceso dentro del Poder Judicial, ¿no? Materia civil, penal, laboral, contencioso,
que por la forma del diseño normativo establece la necesidad de perfiles, necesariamente un juez, porque es el que va a administrar justicia, un especialista quien le apoye a la proyección de las resoluciones, y en los casos, en las materias que está contemplada la oralidad, se adiciona el perfil del especialista judicial de realización de audiencia, y así como el personal no jurisdiccional, que es el asistente, que se encarga del tema de la foliación, de realizar las notificaciones como tal, que ustedes dirán, pero si ya estamos yendo a un tema electrónico, ¿hay perfiles que pueden desaparecer? Pueden desaparecer. Y eso también tienen que tomarlo en consideración al momento de evaluar qué perfil quieren desempeñar dentro de un despacho judicial, ¿no? Porque hemos visto también por la pandemia de que las notificaciones crecieron su porcentaje de realización a nivel virtual, ¿no? Electrónico como tal. Si bien es cierto, también existen los medios físicos o las reglas que están establecidas de cuando es la demanda, la notificación sí o sí tiene que ser físico, pero estamos viendo que el perfil ya es un perfil que va a ser para casos estrictamente puntuales que la norma lo limite, pero ya no va a ser el más. Incluso a nivel de mesa de partes, con el tema del expediente judicial electrónico, se busca optimizar el ingreso de estos documentos a que el usuario emplee con mayor medida la mesa de partes electrónica. Con ello, ¿qué se quiere decir? Si ustedes se están dando cuenta, el motivo también de esta exposición es hacer notar que el despacho judicial del Poder Judicial, valga la redundancia, está al adscribirse al desarrollo de una política de justicia electrónica de un gobierno dentro del marco de un gobierno digital, pues eso también tienen que tomar en consideración para saber los perfiles que de pronto con el tema judicial electrónico van a estar potenciados o en todo caso van a ser impactados. Y en todo caso, qué habilidades son las que se requieren o se van a requerir a la actualidad. Entonces, como ustedes han visto acá, el Poder Judicial está yendo a una modernización. Escritos electrónicos, notificaciones electrónicas, remates judiciales, el embargo electrónico. Se está buscando que exista una numeración única entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Actualmente el usuario, el litigante, el demandante, el imputado, el agraviado, maneja un código en fiscalía, luego otro código en el Poder Judicial. Cuando digo código, digo número de expediente. Luego, cuando ese número de expediente apela a la instancia de la Corte Suprema, cambia. Y entonces, ¿qué supone? Que el usuario, el ciudadano como tal, tenga que manejar infinidad de números, de códigos. Y lo que se quiere con esta modernización es de que sea un número único, que se inició con este código hasta el final del proceso se mantenga, no importando si pasa de una institución a otra, porque si en teoría estamos dentro de un gobierno electrónico, entonces se puede compartir los sistemas de información. Así también tenemos el caso del embargo de la propiedad, el certificado de los antecedentes penales electrónicos con firma digital. Entonces, y eso es lo que se está viendo, ¿no? ¿Eso qué implica? Por ejemplo, en el caso de la modernización, desde la presentación de los escritos electrónicos, el aspecto de la notificación electrónica a través de la plataforma del SINOE, la resolución en sus anexos, en el caso de los remates electrónicos, la trazabilidad que se tiene, cuando el juez dispone un remate, el secretario se encarga del registro y la publicación del remate a través de la sala de remates virtuales, el REMAJU, que establece primero la publicación en la web, luego el inicio del remate en la hora fijada, con los postores que interactúan, luego se declara al postor ganador, y luego el postor ganador se les genera su certificado postor ganador mediante el secretario. Si se dan cuenta, todo este proceso de remate como tal ya es electrónico, y la parte de perfil, de actuación de los actores se reduce, no se reduce, ¿no? Sino se optimiza en todo caso, porque también sabemos
que el Poder Judicial está atendiendo esta modernización como una forma de paliar la carga procesal que se tiene. Y eso es otro aspecto que es importante tomar en consideración. La carga procesal que cada perfil o miembro dentro de un despacho judicial debe asumir actualmente en todas las materias es alto. Precisamente por el incremento, ¿no?, de los conflictos como tal, pero también porque hay labores que son manuales, repetitivas, y que pueden, con el uso de la tecnología, optimizarse y reducir tiempos. Es ahí, porque eso que se está incorporando el tema del tema electrónico, para optimizar el tiempo del secretario, para que realice, por ejemplo, de manera más puntual, más enfocada la labor que tiene, y con ello lograr también pues que el juez también tenga el tiempo adecuado, porque si no ya, por ejemplo, todo este paso 3, 4 y 5 ya se realizan mediante la tecnología, y queda la labor de verificar para que ingrese y como para que se tenga como tal el postor ganador, en este caso de remate. Ahí sí la intervención humana ya es más puntual, no es que tenga que hacer una labor mayor, porque antes de que exista esta forma de apoyo, el secretario físicamente salía de la sede y tenía que ir al lugar del remate, pegar los avisos de remate y luego regresar a su sede. Entonces ustedes se imaginan cuánto tiempo simplemente del hecho que se pare en su escritorio y se desplace hasta dicho local, contando con que sea cercano a la sede de corte. Ahora ya eso se reduce porque eso se realiza mediante mecanismos electrónicos virtuales. Entonces, también el aspecto de los embargos, ¿no?, electrónicos bancarios. Ya se estableció una interoperabilidad con las entidades miembros de la Asociación de Bancos de las bancas. Antes, ¿cómo era? Girar oficios, tramitar el tema de los cargos, a ver si habían recibido o no el oficio. Una vez interinda parte señalaba que no se había ejecutado, existía ahí una pérdida de pronto en la documentación a cargo del notificador, pero ahora eso ya no va a ocurrir porque justamente ya emitida la resolución de embargo y como tal, ya está notificada la entidad bancaria para que ejecute el embargo que está disponiendo el Ministerio Público. En el aspecto de la numeración única, como habíamos hablado, ¿no?, es un objetivo que se quiere trazar entre el Ministerio Público y Poder Judicial para que se cuente con un único código, con la finalidad de ofrecer una trazabilidad del expediente, del proceso como tal, y asegurarle al ciudadano también una información transparente, y con ello también agilizar o ser amigable el seguimiento de su proceso, ¿no? También tenemos el embargo de propiedad electrónico con convenio con registros públicos, asimismo el certificado de antecedentes penales electrónico con firma digital. Entonces, como ustedes ven, es esta la resolución que origina la conformación e instalación del Comité de Trabajo para la implementación del expediente judicial electrónico. Esto ya es una realidad que está ya aplicándose desde el 2017 a nivel de Poder Judicial. La tendencia es justamente implementarla, y es más, se cuenta con apoyo del Banco Mundial y del BIP para volver la justicia electrónica. Y actualmente existen 2 programas de desarrollo de justicia, de programa Eje Penal y el programa Eje No Penal, que están destinados a optimizar y a detectar en los puntos donde la tecnología puede ingresar, detectando las actividades que son automáticas, manuales, para ahí poner el tema de la tecnología, como habíamos visto en el caso de los remates, y de esa manera acortar los plazos y que se pueda luchar contra el tema de la carga procesal y así optimizar el servicio de justicia como tal y darle al ciudadano una respuesta óptima. Entonces, pero desde el lado del despacho judicial, justamente proporcionarle al usuario, secretario judicial de realización de audiencia y juez, quitarles la pérdida de tiempo que hacen en esas labores y que ese tiempo lo lleven para optimizar la labor que están realizando.
pero eso que supone que ellos también sepan e interactúen de forma amigable con el tema tecnológico. Entonces, como por ejemplo en el caso de las notificaciones, bueno, esto es para el 2016, que no existía todavía la pandemia, se había elevado un 11% al 45% en marzo del 2018 y sabemos que esto ha crecido mayoritariamente en el aspecto de la pandemia, ¿no? Entonces, es una realidad que tenemos que tomar en consideración. También está la preocupación, ¿no? El Poder Judicial y por ende el despacho es optimizar la calidad del servicio, de lograr un proceso que respete el debido proceso y que cumpla también con las expectativas de los ciudadanos y ofrezca una justicia más célere y oportuna, ¿no? Entonces, hasta ahí preguntas al respecto que pudiéramos resolver. Quedo atenta. Estimados amantes del derecho, pueden realizar sus preguntas a través de la caja de comentarios o tal vez activando su audio. Estimada doctora, siendo las 9 de la noche, por el momento no tenemos preguntas hasta el momento. En ese sentido, doctora, vamos a continuar. Una pregunta muy usual que estoy seguro que muchos colegas se deben estar haciendo, de seguro es el tema de ¿qué recomendaciones nos podría dar de cara a vuestra experiencia, a lo que nos ha comentado respecto a las Cortes Superiores de Justicia, para los alumnos que deseen convertirse en asistentes administrativos? Tal vez alguna recomendación especial, qué temas estudiar, o qué normativas, o cómo estar mejor preparados para la fase de conocimientos. Quedamos a su digna respuesta, estimada doctora. Bien, mucho es importante tomar en cuenta a qué cargo me estoy presentando, qué perfil es, ¿no? Porque en función de eso, el examen de conocimientos va a estar enfocado. Definitivamente una línea transversal de conocimiento normativo va a ser la ley orgánica del Poder Judicial, porque justamente ahí está establecida los estamentos, los tipos de órganos jurisdiccionales, digamos, las reglas normativas que si yo aspiro a entrar a un despacho judicial debo de conocer. Segundo, debo saber a qué juzgado me estoy presentando, si es un civil, un penal, un laboral, y de acuerdo a ello, pues estudiar la normativa específica para ello. Normalmente es el aspecto del proceso como tal, porque desde mi labor, miembro del despacho judicial, va a ser netamente de trámite, ¿no? Entonces se va a requerir el conocimiento de cuáles son las etapas, cuáles son los plazos, cuál es el procedimiento cuando hay una impugnación o los tipos de impugnación. Y conforme a eso, todo eso tienen que fijarse muy bien de la convocatoria. En la convocatoria ahí está establecido el perfil y en el perfil está establecido los requerimientos mínimos y ahí establece, ¿no? Conocimiento en, y ahí establecen las materias específicas. Entonces, ese es un input de información muy importante al momento de saber o poder predecir qué nos van a tomar en la evaluación de conocimientos, ¿no? Otro aspecto también es el tema de la experiencia que hayan podido tener. Si nosotros nos presentamos como asistentes por el perfil, como las labores de realización de, no sé, de pronto trámite de las cédulas, foliación, pero que ya vemos que eso de poco a poco va a ir desapareciendo, entonces piden ahí la experiencia de acuerdo a ese perfil, ¿no? Entonces, también el tema de aconsejo de que ya hagan sus prácticas preprofesionales, si pueden, dosifíquenlo en un estudio jurídico, luego vean si es posible hacer en una institución. Sería muy importante si puedan hacerlo en una institución pública relacionada al Poder Judicial, de tal suerte que al momento también de la postulación, además del aspecto de conocimientos,
también va a venir la fase de evaluación de la experiencia. Entonces eso también les va a aportar y les va a dar, a veces es el plus, esa es la diferencia de que hace que uno pueda acceder a una plaza dentro del despacho del Poder Judicial. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho, ha hablado la ponente. Estimado doctora, comentarle también que tenemos otra pregunta muy interesante, esta vez de la mano de la doctora, de la alumna, se llama Silvera Mamani. Muy buenas noches, mamá. Comenta, buenas noches, doctora. ¿En qué nivel de implementación está ese asunto de la numeración única? Porque de momento los ponentes anteriores no han mencionado ello al momento de explicar la generación de expedientes en la Fiscalía. Si pudiera comentar al respecto, doctora, definitivamente un tema muy interesante que saltó al momento de vuestra exposición. Sí, sí, agradezco eso. Como les había explicado, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y Fomento vienen invirtiendo no solamente en Fiscalía, sino también en Poder Judicial y en el Ministerio de Justicia. Digamos, los tres entes rectores del sistema de administración justicia para volver sus procesos de manera electrónica. Entonces, esto se está dando a partir del 2018. Ahora, este aspecto del código único se viene desarrollando justamente en las mesas interinstitucionales. A la actualidad están en coordinación, porque no solamente es ponernos de acuerdo como instituciones, las tres, qué campos va a tener la codificación, porque, por ejemplo, Fiscalía tiene una lógica de su codificación, el Poder Judicial también tiene otra. Entonces, primero tienen que consensuar cuál sería esa estructura unificada. Una vez establecido ello, también tienen que ver el aspecto tecnológico, su arquitectura a nivel de sistemas, para que puedan soportar con esa misma línea. Entonces, como indico, esto está a nivel de trabajo de mesas entre ambas instituciones. Todavía no hay un avance, digamos, palmario, pero la meta es justamente establecer de que producto de esos programas tienen hasta el 2025. Entonces, a partir del 2025 veríamos esos resultados. Por ejemplo, les comento, a razón de este punto que ha tocado la alumna, se está trabajando, por ejemplo, la tabla unificada de delitos. Esto es a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Qué ha sucedido? Que Fiscalía registraba de una manera el delito, Poder Judicial de otra manera. Entonces, un mismo proceso tenía dos formas de registro distintos. ¿Qué ha sucedido? Lo mismo que está ocurriendo para el código. Se han sentado a la mesa las instituciones, se han puesto de acuerdo en la estructura única, lo han consensuado y a la actualidad se cuenta con una tabla consensuada ante el Ministerio Público y Poder Judicial, pero ahora falta la parte técnica, ¿no?, de implementación a nivel informático. Entonces, son avances que se están teniendo. ¿Cuál es la meta al final de todo esto? De que ambas instituciones, perdón, las tres instituciones al final tengan un mismo flujo. Esa es la mirada de un gobierno electrónico a nivel de la Administración de Justicia que se quiere dar. Ya lo escucharon, estimados colegas, ha hablado la ponente. En esa línea, doctora, previo a concluir la presente sesión académica, me parece que tenemos la participación de el doctor Amado Seiya, nos parece ahí una manito levantada. Estimados colegas, si alguno de ustedes adicionalmente tiene alguna duda, pregunta al respecto, puede realizarla en este momento. Sin más, doctora, vamos aprovechando y pasamos a la parte final. ¿Alguna otra vez recomendación o reflexión final de cara a concluir la presente sesión académica? No, agradecer el interés que están teniendo y justamente no perder de vista esta evolución de gobierno electrónico que se está teniendo, porque eso va a afectar también o impacta, ¿no?, las habilidades que van a requerir de nuestra parte al momento de tener que pertenecer o querer pertenecer a tanto al Poder Judicial o al Ministerio Público, ¿no? Ya lo escucharon, estimados colegas, ha hablado la ponente.
Estimada doctora Raquel Alicia Figueroa Beltrán, reiteramos los agradecimientos y procedemos al cierre protocolar de la presente sesión académica. Estimados amantes del derecho, el día de hoy nos ha acompañado la doctora Alicia Figueroa Beltrán, abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, integrante del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales IDEF Eugenio Raúl Zaffaroni. La doctora Alicia Figueroa Beltrán cuenta con estudios de maestría por la Universidad Nacional de San Agustín, con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, con estudios de segunda especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Católica de Santa María, con estudios sobre razonamiento probatorio por la Universidad de Girona en España. Muchas gracias, estimada doctora Alicia Figueroa Beltrán, por haber contribuido con la búsqueda de la excelencia constante de los futuros jueces fiscales asistentes en función fiscal de el Perú. Muchas gracias, doctora. Listo. Estimados amantes del derecho, en esa línea nos estamos reencontrando el día viernes. Hasta entonces.